Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. ¿Crees que te va a traicionar? No tengo dudas. ¿Y dónde termina toda esta lucha? Empiezo a temer que deberá pasar aún mucho tiempo para que esta tierra se dé una constitución republicana. Quizás no haya corrido la suficiente sangre. Pero Mariano, no invoques a la violencia. Lo que ocurre es que la violencia es nefasta cuando hay un orden. Pero ese orden todo pueblo se lo gana con alguna dosis de violencia. Porque un orden no es más que un conjunto de preferencias que están en la cabeza y en el espíritu de un grupo de personas. Y esas preferencias seguramente son opuestas, o como mínimo distintas a las de otras gentes. De manera tal que siempre habrá una lucha para imponer ese orden original. Y hasta que uno no venza, no se imponga, no habrá orden. Hay cierta sangre cuyo valor es insustituible. Todos los grandes pueblos han pasado por ese necesario purgatorio. Hemos escuchado en la voz de mi socio Paul Dugal un párrafo del libro Mancha Venenosa, escrito por Marcelo Joffré, que trata de un personaje que hoy vamos a tratar en nuestro episodio de Laberinto Argentino. Marcelo Joffré es un autor que nos visita y un verdadero gusto que nos vamos a dar hoy, Paul. Abogado, ensayista, novelista, historiador, integra el Instituto Moreniano de Historia, conduce programas de radio y televisión y ha dirigido suplementos de periódicos, ganado premios, escrito en medios de alta circulación como La Nación, como Clarín. En definitiva, un hombre de la cultura que nos privilegia hoy con su presencia. La idea es conversar un poco de estas dos novelas, de Mancha Venenosa y El amor sigue en Sin nosotros, que son dos novelas publicadas por Marcelo Joffré. Pero hablemos un poquito del párrafo que acabas de leer. ¿Quiénes son los interlocutores en ese diálogo ficto? Este es un momento crítico en el momento de la revolución que acaba de darse. Esta es una conversación ficticia entre Moreno y un amante que está preocupada por el avance radical que está tomando el comportamiento de Moreno, y Moreno insiste en el uso del derramamiento de sangre, llamémoslo, para instalar un cambio de orden. Digamos, la revolución, él lo dice a lo largo de la obra, la revolución significa un cambio de orden y eso requiere probablemente la violencia. Marcelo Joffré, en estas dos novelas de las que vamos a hablar hoy, necesita del contexto histórico. Él trata de vislumbrar cuál es la Argentina en la que vivimos y ese contexto histórico es el escenario en donde sus historias tienen lugar. Son historias que en la superficie toman melodías diferentes, pero que tienen muchos registros comunes. Y nos interesan mucho para modelar nuestro laberinto argentino. ¿Por qué? Porque se funden los dos vectores sobre los que nosotros armamos el programa, el talento y el registro de una época. Desde los contornos algo borrosos de Mariano Moreno, vos lo hablábamos cuando preparábamos el programa, ese perfil algo difuso que Mariano Moreno tiene entre los habitantes de nuestra Argentina de hoy y hasta el pasado más reciente de nuestra política urgente, desde la mayor flexibilidad que permite el arte y la narrativa, vamos a seguir buceando en nuestra idiosincrasia. Sí, creo yo es un personaje fascinante. Moreno es en un sentido el gran revolucionario de la Argentina, que aparece casi como una flor, tiene un periodo de brillo de relativamente poco tiempo, y su actuación como secretario de gobierno son meses, son 8 meses, y sin embargo la marca de él en este espíritu de mayo queda con nosotros hasta hoy. Creo que va a ser un placer profundizar la vida de este hombre y su legado con Marcelo Joffré.
Bienvenido, Marcelo. Es un verdadero gusto, un honor que tenemos de darte la bienvenida en nuestro laberinto argentino. Y vamos al tema, a los temas que nos convocan. Fundamentalmente vamos a hablar de tus novelas y de la figura de Mariano Moreno y de los contextos de la historia argentina en donde tus narraciones tienen lugar. En la novela Mancha Venenosa, la figura de Mariano Moreno adquiere un protagonismo insoslayable. ¿Qué es lo que te atrajo de esa figura histórica? ¿Por qué te aproximaste a ese personaje para tu primera novela? Bueno, fueron muy pocos años de vida los de Moreno y son esos personajes, esas situaciones que en la Argentina se han dado bastante. Son las muertes que cambian un poco el eje de la historia argentina, ¿no? Siempre pensamos por ahí en esa mal llamada década infame. Hubo 3, 4 muertes que fueron decisivas, ¿no? Y que cambiaron, probablemente sin esas muertes de los años 30, no hubiera habido peronismo. Y en el caso de Moreno, evidentemente hubo algo. Moreno ¿era jacobino? Sí, era en algún sentido jacobino, si interpretamos el término como que él sabía cuándo el momento justo para hacer una revolución. En el momento justo para hacer una revolución no se puede no ser jacobino. Ahora, si uno quiere ser revolucionario todos los días, o todas las semanas, o todos los meses, ahí uno no es un jacobino, es un estúpido. Y a veces lo tiene que pagar con la vida eso, y si no, lo paga con la vida del país en la que interviene. En el caso de Moreno me parece que estaba interviniendo en un momento justo, en un lugar justo, y era básicamente un liberal, ¿no? A mí siempre me llamó la atención cómo lograron tergiversar algunos escritores de historia la vida de Moreno, la ideología de Moreno, convirtiéndolo en una especie de número cero de los montoneros, ¿no? Porque si uno va a la realidad y ve qué era Moreno, Moreno estudia en Chuquisaca, una universidad que si bien estaba muy influida por la Iglesia Católica, él logra ir a la biblioteca y leer libros que en principio estaban prohibidos para la Iglesia, y lee a todos los liberales españoles, lee a los liberales franceses. Él traduce el contrato social de Rousseau. Él traduce, y yo vi personalmente estas traducciones, porque en su momento quien las tenía, el coleccionista que las tenía, yo me tuve que mostrar interesado en comprarlas, como lo digo ahí en la novela, para poder estar en contacto con esos manuscritos originales de Mariano Moreno. Tradujo también la Constitución norteamericana. Por eso ahí es donde un poco está la cuestión de que evidentemente desde el momento de la muerte de Moreno hasta el momento en que se constitucionaliza la Argentina pasa más de 4 décadas. Entonces hay algo que Moreno quería y que no se termina de fraguar en los pocos años que él vive. Entonces, la tesis que él hace en Chuquisaca es sobre la abolición de la mita y el yanaconazgo. Cuando él establece acá el periodismo, la Gaceta, los artículos de la Gaceta específicamente son artículos en donde habla de la libertad de comercio, de la libertad de los bienes, de la seguridad jurídica, es decir, todas las características nítidas de un liberal. La famosa representación de los hacendados, respecto de la cual se duda de si efectivamente si fue él y Belgrano, si fue otro. Bueno, en todo caso, es un escrito jurídico, ¿no? O sea, pero era justamente un escrito que en todo caso fue reivindicado por Mariano Moreno, y que de algún modo lo que quería era la libertad de comercio, es decir, que no hubiera un monopolio con un solo lugar. Es decir, casi todos los indicios llevan a pensar que Moreno era un liberal. ¿Por qué los que dicen que no era un liberal, de dónde lo sacan? Lo sacan de un escrito que evidentemente es apócrifo, que no tenía la letra de Moreno, eso quedó probado, que no tenía la letra de Moreno, que es el plan de operaciones,
en el cual hay media carilla en la cual habla de cierta intervención estatal en la economía para un momento de guerra. Es decir, llamar a Moreno intervencionista, jacobino en el sentido económico, etc., es un verdadero disparate. Es un verdadero disparate. Marcelo, ¿no? sí, yo te escucho y les cuento a quienes nos están escuchando. Las teorías conspirativas rodean la vida de Moreno y es esta idea de la conspiración la que está detrás de su novela. Su novela la escribiste ya hace algunos años. Bastantes, ¿no? Bastantes años. Más de 15, ¿no? 16, 17. Es una especie de código da Vinci con la misteriosa, o por lo menos las circunstancias dudosas de la muerte de Mariano Moreno, y efectivamente detrás. Pero hay una conspiración internacional. Lo recomiendo porque es de una lectura muy ágil, muy entretenida, pero en el fondo es una exploración, a mi juicio, de este personaje del cual sabemos muy poco realmente, creo yo, los argentinos. Una vida efímera. Vos empezaste diciendo fueron muy pocos años. Contanos un poco de Moreno. Ni siquiera es de las élites, es más bien viene de una clase media, se podría decir. Clase media, sí. Y sin embargo, debe haber sido brillante, pues vos acabas de contar que traduce el contrato social, que es francés, y después traduce la Constitución norteamericana, que es inglés. O sea, es rarísimo para esa época. Sí, bueno, el hecho de que en Chuquisaca le permitieran ingresar a la biblioteca y leer libros prohibidos también demuestra que evidentemente el tipo era un superdotado. Ahora, un personaje también raro. Hay un momento, por eso está contado en el libro y muchos pueden pensar que es ficción. Él se quiere ir a España, él se quiere ir a vivir a España. Por eso le manda la carta a Carlos IV pidiéndole trabajo. Esa carta es real, yo la vi. Yo vi una copia, mejor dicho, de esa carta. Porque la carta se supone que le llegó a Carlos IV, el original. Después ahí aparece una carta que le manda a Goya haciéndose pasar por Carlos IV. La intercepta, ¿no? Goya. Sí, eso ya no voy a decir si es verdad o no. Pero era necesario porque la Argentina tiene el triste privilegio de ser el país donde más Goyas se destruyeron de una sola vez. ¿No? Que fue el día ese en que primero devastaron la biblioteca socialista en la época de Perón y después se dirigieron al Jockey Club, rompieron la Diana Cazadora, que si a era el Jockey Club de Florida, ¿no? Si uno va hoy al Jockey Club de Posadas y cuando va entrando ve la Diana Cazadora toda rota que está reconstruida. Y los 3 Goya eran Goyas importantes, eran Goyas, uno de los cuales hay uno parecido en el Prado, en el Museo del Prado. Y bueno, 3 Goyas de una sola vez. Bueno, vos de alguna manera en Mancha Venenosa jugás con una doble pesquisa, ¿no? Hay como un intento de responder a ese interrogante que es el Moreno y su muerte. Sí, la bisagra es Goya, tal vez, porque... Y después tenés una conspiración en el presente con también un asesinato, sí, que detectives improvisados tratan de descubrir el culpable. El episodio inicial de Mancha Venenosa es un episodio que le pasó a alguien conocido mío, o sea, es un episodio real. Estaba sentada una persona a una mesa en el bar El Libertador, haciendo tiempo, una profesora, los famosos profesores taxis que tienen que hacer tiempo entre una clase y la otra, ir de un colegio al otro, tomando un cafecito y de pronto ve que un tipo sentado a una mesa cercana se derrumba. Y eso te disparó esa idea entonces, conspirativa. Y van un montón de personas, se acercan, en la realidad esto pasó, se acercan y uno de ellos era un actor de la televisión, un actor de reparto de la televisión, el que se acerca, según el relato que me contaron a mí. Y entonces yo digo, hay algo acá, ¿no? Ahí había una historia. Entonces, a partir de ese hecho, el interés por Moreno, el interés por
el interés por Goya tiene que ver con el entramado que comienza a tener, por qué muere la persona en el bar. ¿Por qué muere la persona esta del bar? Y tenía que ver con algo de cuadros. Y Goya es lo que de algún modo engarza con Moreno y engarza con la historia argentina. Exacto. Por eso. ¿No? Es como una especie de Es mecanismo. verdad, y además creo que yo vi que trazabas un paralelismo en la novela entre ese episodio tan violento en el Jockey Club, digamos, la irascibilidad digamos, de La turba. de la turba, con los episodios en España en 1808. Y es como que donde Carlos IV y Fernando, digamos, y el príncipe Cuando se esconde Godoy. Cuando se esconde Godoy. Yo lo que quería decir es que en Mancha Venenosa hay una abigarrada y además muy interesante desde lo ficcional, sucesión de personajes históricos que se dan cita, ¿no? O sea, se mezcla Liniers con Goya, con Moreno, con Perón. Y este diálogo entre las distintas épocas asignadas por la violencia te permite un paréntesis donde escribís unas líneas que son muy significativas para nuestro podcast. Vos decís, estar en un laberinto es tranquilizador. Lo inquietante es estar en el infinito desierto, es decir, en una cárcel. Y luego, lo importante es saber que este es un país con minotauro y sin laberinto. Lo más terrible es que no haya laberinto. Me gustaría que hablemos un poquito de eso, porque nosotros justamente estamos buscando en nuestro podcast las paredes del laberinto argentino. Y es una idea muy innovadora la que vos planteás en el libro. ¿Se acuerdan de Dos Reyes y Dos Laberintos, ¿no? de Borges? Los dos usaban la palabra violencia. ¿Y cuál es el problema, me parece a mí, de la Argentina? Y por eso es como un laberinto, un minotauro sin laberinto. En la Argentina la violencia está diseminada. Y esto es lo que demuele a la Argentina. En general, los países que progresan, los lugares que progresan, no es que no tienen violencia, porque la violencia es necesaria para definir quién tiene el poder. O sea, la violencia es indispensable, para decirlo casi en términos así como bíblicos, en el comienzo, ¿no? O sea, sin violencia no se sabe por qué. Como dice el propio Moreno, ¿no? Bueno, claro. Por eso, digamos, el momento que él decide la muerte de Liniers, aunque ninguna muerte es, digamos, uno la puede festejar, pero era como necesaria de algún modo porque era el momento revolucionario. Los Estados Unidos se mataron, la guerra civil norteamericana, y eran dos modelos de país. Era un modelo agrarista, esclavista, contra un modelo industrialista. Bueno, ni hablar de la Revolución Francesa, Bueno, ¿no? ni hablar. En Estados Unidos gana el industrialismo, gana el norte, gana Nueva York. En la Revolución Francesa es clarísimo. En España, la guerra civil, en Rusia incluso, ¿no? Pero son momentos. En el mundo, en Europa, la guerra mundial, son 5 años. Es decir, en Irlanda, religiosa. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando pasa como en la Argentina, o como pasa en Medio Oriente, en donde no hay una violencia definitiva y uno le gana al otro, y entonces ganan los unitarios o ganan los federales, gana el peronismo o gana el antiperonismo, gana la guerrilla o ganan los militares, ganó el kirchnerismo o perdió el kirchnerismo. Entonces nada es claro, nada es claro. Entonces, la violencia, ¿por qué, por ejemplo, por qué logra Estados Unidos incorporar a Alemania, a Japón y a Italia a la idea democrática después de 1945? Porque le dieron un escarmiento memorable. Entonces no había más remedio. Los tipos dijeron, bueno, vamos a incorporarnos a estas ideas, a los derechos humanos, y lo hicieron. Esto es algo que a mí me produce un gran estupor. Esta idea de que en la Argentina, desde la muerte de Moreno
hasta este último atentado a Clarín, nunca nadie, o lo de Nisman, nunca se sabe quién los mata, nunca se sabe. Un día aparece colgada una persona en Ciudad Universitaria hace 15, 20 años, no se sabe quién lo mató. Otro día aparece en los 90 un montón de personajes que aparecían colgados o muertos, asesinados. Nunca se sabe quién los mató. Es decir, la violencia está como infiltrada por todos lados y entonces no hay nunca una situación en donde diga estamos viviendo una guerra, pero todos los días aparece. Y hoy aparece Rosario, ¿no? Una ciudad que parece ya el 2666 de Bolaño, ¿no? Una ciudad colonizada y alambrada por el narcotráfico en un opaco entramado con la policía y la política. Entonces, este tipo de violencia a mí me preocupa mucho más que la violencia constituyente. Porque la violencia constituyente, aunque sea duro decirlo, porque hay muertos en el medio y los muertos nunca pueden celebrarse, la violencia constituyente es decisiva para saber quién gana y quién pierde. Si hay una vaca y dos personas y no se ponen de acuerdo sobre cómo separarla, y bueno, se tienen que matar entre ellos y el que gana decide qué se hace con la vaca. Vos decís, no hay vencedores ni vencidos. No hay vencedores ni vencidos, pero es todavía peor, porque los vencidos se consideran vencedores y los vencedores no terminan de convencerse de que ganaron. Es un verdadero aquelarre el país. Ahora, volviendo con este esquema conceptual del uso de la violencia, digamos, para dirimir un cambio de orden, Mariano Moreno no es una persona violenta, por lo menos hasta 1810, ¿no? Es un abogado exitoso, importante, consultado. Sin embargo, cuando se pone la pilcha al día siguiente prácticamente, o sea, se pone a trabajar como secretario, porque además es elegido secretario, es casi el primer ministro, digamos, de la Junta, actúa con esta decisión implacable, las instrucciones y sus hombres titubean, no se anima a cumplir con la orden y finalmente lo termina haciendo otro, pero Balcarce justamente. Pero Castelli es otro, porque Castelli también es un abogado exitoso, no sé si es amigo o no de Moreno, pero se ve que eran colegas y Castelli cuando llega al Alto Perú, en la primera expedición, también actúa de manera implacable, de una manera muy violenta, porque manda a fusilar, digamos, a los principales. Así que definitivamente eligieron ese camino. Y Belgrano, por su lado, también, más que nada, con los ejércitos de la expedición al Paraguay y después, más adelante, al norte. O sea que definitivamente hubo una parte de los integrantes de la Revolución de Mayo que creían esto, pero no eran la mayoría, ¿no? No, ni los más populares. A propósito de Castelli, de digresión, hay una muy linda novela, ¿no? De Rivera. Ah, sí. Sí, La revolución es un sueño eterno. Aunque alguna vez yo hice una crítica no muy buena en un diario sobre esa novela que me la pidieron, pero ahora la revalorizo. Después vi la obra de teatro en el Teatro de San Martín. Sí, es verdad. La hizo Pompeyo Audiver. Sí. Y la verdad es que sí, revalorizo la novela. Es una buena novela. Y decía que no eran los más populares porque Saavedra entre la gente era mucho más popular que Moreno. Claro. ¿No? Estas cosas a veces pasan. Si uno va hoy a Moscú, ¿no? Y uno ve el féretro bueno, no el féretro, sino el cadáver de Lenin ahí embalsamado, haciendo los turistas una cola bárbara, y Stalin está ahí atrás, una cosa más chiquita. Entonces uno piensa que idolatran a Lenin y no tanto a Stalin. Cuando entras a preguntar, el verdadero ídolo entre los rusos es Stalin, porque es el que ganó la Segunda Guerra, y no Lenin. Y por ahí los héroes militares... Sí, son más cínicos, digamos. Sí, tienen esas cosas. Y Saavedra, evidentemente, tal vez fuera un poco más populista,
tenía alguna cosa. Yo creo que Saavedra representaba más lo que era la sociedad criolla en ese momento que Moreno. Moreno era más disruptivo, venía con Claro. ideas nuevas, por eso necesita de la Claro, es revolución para imponerla. lo mismo que pasa después en el siglo XX, cuando pasa en el arte y pasa en la literatura. Historia de una pasión argentina, por ejemplo, de Magia, un tipo que viene de la clase alta, es impresionante porque es contra la inmigración y a favor de las estancias, es reaccionario, o sea, quiere una Argentina pre-Roca, ¿no? Pre-Pellegrini. Y si uno ve, por ejemplo, las obras de Cesario Bernardo de Quirós, dice, pero este hombre, ¿qué quería? El rosismo, ¿no? Y sin embargo hay como una resistencia que aparece en otro arte, en Berni, en Jules Solar, en Le Parc, que es un arte europeizante, proinmigrante, que es todo un arte que como que va en contra. El propio Borges, yo el otro día estaba dando una charla en el Museo de Bellas Artes y iba a decirlo, pero me abstuve de decir esto porque vi que en la primera fila estaba María Pero Kodama. lo puedes decir acá, en el laberinto argentino. No te Estaba escucha María nadie. Kodama, no quise generar una discusión. El propio Borges, en los primeros años, era nacionalista. Recién con la Guerra Mundial, a los 45 años, empieza a advertir que el verdadero peligro es el totalitarismo, y el totalitarismo en ese momento se llamaba nazismo y comunismo. Y en ese sentido comienza a darse cuenta que es mejor, digamos, la apertura, que es mejor el liberalismo, pero había tenido un paso por el nacionalismo, ¿no? Entonces, esto se daba también me parece, esta tensión se daba también en el siglo XIX, y esa tensión también se refleja en gran medida entre los que querían constitucionalizar la Argentina y los que no querían, ¿no? Sí. Quería aprovechar el tiempo para hablar también de tu otra novela, El amor sigue sin nosotros, en donde... Como de las novelas es la que yo más quiero. Sí, me lo comentaste y la leí con mucho detenimiento porque venía con tu propia recomendación, así que la disfruté mucho. Y es una novela en la que nos contás acerca de una gran estafa, ¿no? Pero en el trasfondo es como que forma parte inescindible de tu macrocosmos. Nos contás del proceso militar, de la búsqueda trunca de un amor desaparecido, de falsas ideologías, de grandes imposturas. Te quería preguntar, ¿esta gran estafa forma parte de ese no laberinto del que hablabas antes? ¿Podemos trazar un paralelismo en ese contexto? ¿Es un espacio abierto sin reglas lo que genera en estos personajes esa búsqueda de lo ilícito, de lo no... Mira, yo te diría, a grandes rasgos sí, pero me parece que El amor sigue sin nosotros es algo más específico, que es, para resumir un poco la trama de El amor sigue sin nosotros, es un muchacho que en los años 70, muy jóvenes, 16 años, se enamora de una chica de 17, la chica está metida en una organización guerrillera, ilegal. Él no tiene ni el más mínimo interés porque no entiende nada de política, no sabe nada. Pero la chica sí le habla de toma de posición, de toma de conciencia. Él simplemente estaba enamorado. El personaje de esta novela, Evaristo, y su amante, Laura, están generando una empatía con el lector, ¿no? Porque uno se siente identificado, es una historia de amor, hay mucho humor en la novela, es muy divertida, uno se va empatizando y de pronto uno se pregunta, ¿dónde empieza y termina la picaresca y la vivada criolla y empieza la antijuridicidad, ¿no? Como vos decís, para no spoilear, hay un tinte trágico que empieza a desarrollarse en las últimas páginas, ¿no? También. Sí, es una mezcla es una novela y un país tragicómicos.
sigo pensando en Moreno, que fue en quien yo me focalicé hoy para esta entrevista a partir de tu novela. Y yo le decía a Jaime, antes que llegues, ¿cómo reaccionaría Moreno, el republicano, el arquitecto, quizás el primer arquitecto constitucional de la Argentina, o de lo que después fue la Argentina, cuando ve a qué hemos llegado hoy, estos 2000 al que referís en tu segunda novela? Y novelísticamente hablas de tres grandes novelas, ¿no? de Roa Bastos, de García Márquez y de Vargas Llosa con La fiesta del chivo. En realidad había dos novelas para citar de Vargas Llosa. Casi la dejás picando como diciendo faltaría la cuarta gran novela. Sí, hay cosas muy impresionantes. Sí, en ese artículo yo digo que todos estos dictadores en general no dictan leyes, sino que las dicen, lo cual metaforiza su analfabetismo, pero al mismo tiempo metaforiza también que ellos sienten que su presencia no se inscribe en el tiempo, sino que se inscribe en la eternidad. Entonces ellos pueden dar así las órdenes, no necesitan ponerlas sobre piedra, les basta emitirlas. Por eso el Otoño del Patriarca, por ejemplo, cuando uno lo lee, no tiene temporalidad. No está enclavada en un momento, en un tiempo específico, ¿no? Y estos dictadores son así. Y la verdad, el problema es que nos arruinan la vida. Podría haber agregado ahí la de Odría también, de Vargas Llosa, la conversación en la catedral, ¿no? Sí. Sí. Cuando se jodió el Perú. Claro. Pero, lo que pasa es que no quería, ya con 3 ya había puesto bastante. Pero, digamos, lejos esa imagen de lo que yo creo buscaba sancionar Moreno en esos primeros meses de la revolución, ¿no? Él quería ir hacia él quería establecer un orden y quería, bueno, me parece que es de los primeros que empieza a introducir la figura del pueblo, con mayúscula, como entidad de la en el cual depositar la soberanía frente al vacío, digamos, de la monarquía española, que a todas luces era decadente y en serios problemas de cualquier forma. Sin embargo, empieza en la Gaceta, y lo contás vos en estos diálogos que recuperás en esta etapa entre la segunda mitad de 1810, él está casi conversando con el pueblo, entre comillas. Pero bueno, después se va. Y vos dijiste al principio que él pensaba, es tan efímera y es tan potente la actuación de él. Sí, su actuación pública, podremos decir que es 1 año y medio, 2 años, o sea, nada, es nada. Y su actuación, podríamos decir, más allá de pública, podríamos decir relevante, es a partir de que él se va en ese viaje a Chuquisaca, fin del siglo XVIII, y vuelve, y su muerte, ¿no? Vuelve a la Argentina y su muerte en 1811, es decir, son 11 años con toda la furia, digamos, como que tienen cierta relevancia. Si uno lo piensa en términos de hoy, 11 años, ¿no? Es nada. No es nada, ¿no? Y bueno, toda una familia que queda pobre, porque la mujer al poco tiempo tiene que rematar a las esclavas que tenía, porque no tenía plata para comer, ¿no? No, es tremendo. En estas teorías conspirativas que surgen de tu libro, pero además de la historiografía nuestra, hay varias teorías de qué lo que le termina pasando a Moreno. Yo no adscribo de modo decisivo a que lo mataron, a la idea de que lo mataron. Simplemente es una hipótesis verosímil. Más bien a lo que sí, en la posición en la que sí me coloco, es la posición de que es inquietante que ningún crimen se esclarezca. Esta es un poco la cuestión. Porque si uno ve ahora, por ejemplo, pasa lo de Charlie Hebdo,
¿no? Y a los 2 días se sabe quiénes son los asesinos. Está bien, bueno, es otro mundo. Aparte actúan inmediatamente con cierta violencia, van los más... pero pasan estas cosas, inmediatamente se saben quiénes son los asesinos. Acá unos chapuceros tiran unas bombitas y pasan los días y no se sabe nada. Sí. O sea, parece que estuviéramos viviendo en un lugar Bueno, contaste el caso de Juancito Duarte, ¿no? El caso de Juan Duarte está contado ahí, sí. Es que esa es otra, ¿no? ¿Cómo? Parece evidente que a Juan Duarte lo mata el peronismo, lo manda a matar el propio Perón. Que dicho sea de paso, como para reivindicarlo a Perón, en algo al menos, si uno mira la corrupción, el desarrollo de la corrupción desde los 90 hasta acá, y uno lo compara con ese periodo canónico del peronismo, en ese periodo canónico no es que no hubo corrupción, hubo, pero infinitamente menor, casi nada. Y el propio Perón lo dijo en un momento, dijo, si quieren robar, roben, pero donde se descubra, yo lo saco inmediatamente. Y en el caso de Juan Duarte no lo sacó así nomás, lo limpió, parece. Sí. ¿No? Porque a todas luces yo estudié el expediente y parece bastante probable que estaban Pero metidos cualquier ahí. parecido con las cosas que pasaron ahora con Nisman es increíble. Claro. No, yo no digo que no pase en otros países, porque por ejemplo lo de Aldo Moro en Italia, pero pasa mucho, mucho menos, ¿no? Acá pasa todos los días. Sí. O sea, parecería que es posible cualquier cosa, es posible cualquier cosa. El relato y la sobreescritura del relato y todo Sí. queda en Sí, yo ayer, agua de por borrajas. ejemplo, el mito se escribe en la piedra, ¿no? Y queda como petrificado. Yo ayer, en el artículo que saqué ayer en La Nación, señalo el caso del asesinato o muerte de Aramburu. Uh-huh. Y es muy llamativo porque toda la sociedad compró una versión escrita por los montoneros. O sea, los montoneros escribieron en 1974, en El Descamisado, la versión de que ellos lo habían matado en el sótano de Timote, y toda la sociedad compró esa versión, muy probablemente falsa, por un montón de indicios. Es decir, ese sótano de Timote no daba la distancia para la distancia a la cual le fueron de los disparos, porque hubo testigos que lo vieron a Aramburu en el hospital militar con un infarto el día siguiente del secuestro, porque es inverosímil pensar que un tipo como Aramburu, un general como Aramburu, en los años 70, después de todo lo que había pasado, no supiera identificar a 3 militares de 3 chicos que no tenían la menor noción de qué era el ejército. Si no había sido, digamos, si no había recibido un llamado de alguien antes que le dijo van a ir de alguien importante. La relación de Francisco Imaz, que era el ministro del Interior, a través de un personaje que también trabajaba en el Ministerio del Interior, Meori Pereira, con algunos montoneros. Bueno, ahí tenés otra novela, Marcelo, para escribir. Sí, a mí lo que me parece realmente, me llama la atención, es que aún un libro que salió el año pasado, después de que ha habido investigaciones notables sobre todo esto que fueron ocultadas. ¿Y por qué fueron ocultadas? Porque a todos les convenía. Los propios hijos de Aramburu nunca quisieron avanzar en esto porque temían manchar a la institución militar. Los amigos de Aramburu intentaron decirlo, pero fueron acallados. El ejército no quería. ¿Cuál era la conveniencia del ejército? Aramburu estaba negociando con Perón en ese momento y a Onganía no le convenía y a Lanusse tampoco. Entonces no querían que sucediera esto. Pero tampoco lo podían matar. ¿Cómo iban a matar el ejército argentino? Iba a matar o a sacar del medio a Aramburu. Es probable que tampoco lo quisieran matar, que lo quisieran asustar. Y en el medio le sucede el infarto. Según muchos indicios, el pase, la entrega de Aramburu vivo todavía, se produce en las cercanías de la Facultad de Derecho,
cuando los montoneros se lo devuelven, se lo entregan al ejército. Y después el ejército, sucede el infarto, lo tienen aparentemente en una heladera durante un tiempo y después se lo entregan a los montoneros y los balazos son decorativos ya a un cadáver, cuando ya estaba muerto. Pero este hecho, que se vincula efectivamente con El amor sigue sin nosotros, es el hecho inaugural de la generación de los 70. Una mentira. Y otra vez me surge el paralelo con la historia de Evita, del cadáver de Evita, que Sí, cuenta sí, también Tomás de Eloy Tomás Martínez, Eloy. ¿no? En Sí, Santa Evita. Santa Evita. Esas historias truculentas Sí. y extrañas que decoran nuestra historia para mal. Tucumán ha dado a Tomás Eloy, a Sí. Juan José Hernández, pero también al Perovich y a Mansur, Sí, es verdad. A Juan Bautista Alberdi. a Juan Bautista Alberdi, a García Hamilton, a Roca. Sí. Hablamos mucho de la revolución hoy, con mayúscula, ¿no? Todos en el colegio, digamos, se nos enseña mucho digamos, el símbolo de la Revolución de Mayo. Sin embargo, nosotros podríamos hasta decir que la revolución en sí misma fracasó, porque no continuó la República detrás, vinieron guerras civiles y llevó mucho más tiempo a la construcción de la nación y la Constitución. Si uno piensa en los íconos revolucionarios de la Argentina, figuras asociadas con la revolución, de vuelta con mayúscula, uno no piensa en Moreno, que en mi opinión es uno de los primeros verdaderos revolucionarios. Piensa en el Che Guevara, por ejemplo. ¿Por qué? Se ve que nos gustan los fiascos. El Che Guevara, ya cuando estaba en la escuela, quiso hacer una producción de Gamexane con talco. Fracasó. Se recibió de médico, nunca trabajó de médico. Salió a andar por Latinoamérica, primero con un amigo, lo terminó abandonando. Después con Granados, bueno, se enganchó en otra cosa, también lo dejó por ahí a Granados. Fue a la revolución de Jacobo Arbenz que le estaban haciendo, fracasa y termina lo peor termina ahí. Va a Cuba, quiere terminar con industrializar Cuba como ministro de Industria, fracasa la cosecha de la zafra y la industrialización nunca se produce. Va a... como padre tiene un hijo con una peruana, después varios hijos con Aleida March, y prácticamente no los puede educar porque se tiene que ir de Cuba, o sea que también fracasa como padre. Cuando se está muriendo la madre no puede volver a la Argentina y no puede velarla, es decir, que fracasa como hijo. Cuando él le pide a Fidel Castro que vayan con Mao Zedong, con los chinófilos, digamos, con la idea de China, maoísta, Fidel Castro lo saca vendiendo almanaques y él sigue con Rusia y con toda la revolución rusa. Cuando se va al África, quiere hacer una revolución en un lugar en donde le decían no, hoy no, porque porque los dioses no nos son favorables, y termina ahí comiendo sopa de mariposa y sin poder hacer la revolución. Se viene a hacer la revolución a un lugar en donde acababan de hacer la reforma agraria, a Bolivia. No puede volver a Cuba porque ya Fidel Castro había leído la famosa carta que él había dejado para después de su muerte, con lo cual teóricamente en Cuba estaba muerto, o sea que no podía volver a Cuba. Termina. Ahora, todos estos fracasos se solucionan con dos fotos. La foto de la boina calada y la foto muerto en Bolivia, convertido en el Cristo de Manteña. Somos posmodernos los argentinos. El mundo lo es también, porque el mundo también lo consolidó y lo homologó como una especie de... Pero evidentemente nuestros ídolos, nuestros mitos son... justamente la idea de mito es esa, ¿no? Una distancia entre la realidad y la narración que se hace
respecto de la cosa, es decir, una distancia que no se puede salvar sin temeridad, ¿no? Y bueno, el mito del Che Guevara creo que es casi el supremo en ese sentido. O sea, no... El mito globalizado ya. Sí, ¿no? fue a Brasil y hubo un golpe de Estado inmediatamente después en Brasil. Vino a la Argentina unas pocas horas y termina al poco tiempo siendo derrocado Frondizi. Lo mandan cuando era ministro de Industria a un congreso famoso en el Uruguay, no consigue nada. La verdad, es extraño que ese personaje sea hoy tenido. Ahora, sí, evidentemente triunfó vendiendo remeras. Bueno, Paul, estamos llegando Sí. al final del programa. Vos siempre tenés un pedido para nuestros invitados para Sí, incluir. tenemos en el laberinto argentino un hábito de ir armando una biblioteca virtual. En todas las entrevistas que hemos tenido hasta acá, y lo seguiremos haciendo, le pedimos a nuestros invitados, espontáneamente, como verás, no te dimos la ventaja, sobre la conversación de hoy, sobre la revolución, la figura de Moreno, los 70 y hasta dónde hemos llegado. ¿Hay alguna novela que vos, novela o libro o ensayo, obviamente, que consideres que deberíamos recomendar a quienes siguen este programa, a nuestros hijos, para entender un poquito mejor este enigma o esta contradicción o este laberinto que es la Argentina? Bueno, uno que recomendaría, por lo bien escrito que está, es el Liniers de Paul Grusac, ¿no? Es un libro que me parece extraordinario. El Conde de Buenos Aires. Sí, justamente el asesinado por Moreno. por Moreno. O no asesinado, sino Ejecutado, mandado ejecutado. ejecutado. Sí. Estaba organizando una contrarrevolución, ¿no? O sea, no es que va a matar a Claro. cualquiera. Sí. Se podría haber ido a España y eligió quedarse, ¿no? Sí, lo que pasa es que Liniers, y recomiendo ese libro también, porque Liniers es un personaje fabuloso. Fabuloso. Un tipo que había estudiado en la isla de Malta. Cuando termina, se recibe de militar y no sabía, no sabía dónde ir a pelear. Él no quería ser un militar de escritorio. Y bueno, va a algunas guerritas a España. Norte de África. Después termina acá, va a Misiones, se enamora de la abuela de Camilo Gorman, de la Perichona. Que dicen que puede haber sido otro de las culpables del asesinato de yo noté como 7. Son como 7. Incluyendo, versiones. y vos la dejás picando, el hermano de Moreno. Sí, Manuel Moreno. Bueno, tenemos El Conde de Buenos Aires de Paul Grusac. Eso. Después un libro sobre Moreno que Lo que vos quieras. dice muchas cosas falsas, pero que también está bien escrito. Se me está yendo el apellido. Es un historiador comunista, Puigros, Rodolfo Puigros. Ajá. Rodolfo Puigros. Es un lindo libro sobre Moreno, a pesar, porque está bien. Puigros era un tipo muy culto. Muy culto. El libro que escribió sobre Moreno es un libro muy interesante. Mencionaste antes el de Rivera, La Revolución es El de un Rivera sueño es eterno. Es una sí. linda novela. Sí, Podemos es una novela. anotarla. Sí, es una novela sobre Castelli, que murió de cáncer a la lengua. Sí. ¿No? Entonces era curioso porque era la paradoja de que era el orador de la revolución y muere de cáncer a la lengua. Sí, no podía es verdad, hablar. no. Tremenda paradoja, ¿no? Tremenda paradoja, sí. Sí. Así que bueno, los vamos a integrar en nuestra página. Ya vas a ver, hay como 15 libros. Y iremos enriqueciendo nuestro... Eso limitándome a la temática. Pero estás libre de sugerir algún otro. Y por supuesto, muy asociados al fenómeno Moreno, ¿no? Sí. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro episodio. Marcelo, ha sido un placer tenerte con nosotros. No, el gusto es mío. Y disfrutamos mucho de tu participación. Como dijimos, sos un hombre de la cultura argentina, tenés un conocimiento muy vasto de muchos temas. Otro día te convocaremos para tratar otros. Gracias.
Así que bueno, gracias Un lujo, Paul. Marcelo, muchas gracias. Gracias. Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.